Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Espero que no oigáis el sonido del vecino que está haciendo obras en la casa y si lo oís, pues os pido disculpas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de normas de conducta haciendo senderismo. Por normas de conducta me refiero a esas reglas, a veces no escritas, que codifican lo que se considera como un comportamiento aceptable y lo diferencian del comportamiento que no es aceptable en esas personas que están haciendo senderismo. Sí que me gustaría que entendierais que esto no es un acto de arrogancia por mi parte, sino una manera de dar a conocer a la gente que no lo sepa que existen una serie de normas de conducta que hay que cumplir cuando se hace senderismo. En todo caso, os pediría que si veis que algo de lo que estoy hablando es incorrecto o si me he perdido algo de lo que debería haber hablado, por favor, hacedmelo saber en la sección de comentarios y de esta forma aprendemos todos. Bueno, pues en este vídeo os voy a dar un total de 10 normas de conducta o 10 reglas y, como siempre, si encontráis el contenido del canal de utilidad, por favor, no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir. Así que, allá vamos. Bueno, pues en esta primera regla vamos a hablar de prioridades y es que los senderos los disfruta muchísima gente, fundamentalmente gente que o bien va a caballo, a pie o en bicicleta, es decir, jinetes, senderistas o ciclistas. Y existe una regla de prioridades que establece quién pasa primero cuando llegamos a una sección de la ruta donde no existe espacio suficiente para ambos. Bueno, pues el primero en orden de prioridad es el jinete. Un ciclista o un senderista debería dejar siempre de pasar al jinete. El jinete va primero. Y después, en el otro extremo del espectro, tendríamos al ciclista, que debería dejar de pasar tanto al jinete como al excursionista. Por supuesto, si, por poner un ejemplo, somos senderistas, estamos haciendo una ruta y hacia nosotros viene un ciclista a toda pastilla, que creemos que o no nos ha visto o desconoce esa regla, pues no quedará más remedio que dejarles pasar. Pero que sepáis que la prioridad es vuestra como senderistas para que os deje pasar el ciclista. Adicionalmente, si vosotros tenéis prioridad y queréis ceder esa prioridad a la otra persona, estáis en vuestro perfecto derecho, pero que sepáis que el orden de prioridades, insisto, es jinetes, después vienen los senderistas y finalmente los ciclistas. Bueno, esta regla es un poco delicada de hablar porque estamos hablando de hacer nuestras necesidades cuando estamos haciendo una ruta de senderismo. Y es que aquí nos la he pasado que en un momento determinado tenemos la necesidad imperiosa de o bien orinar o defecar. Esto nos ha pasado a todos. Y existe una regla que establece que esto debería hacerse a una distancia no inferior a 50 metros con respecto a el camino o el sendero que estamos siguiendo. Y siempre, y esto es muy importante, siempre lejos de una fuente de agua, que puede ser un lago, un río, una fuente o el mar. Siempre a una distancia no inferior a 50 metros. No voy a hablar aquí de si hacer un agujero o no, qué hacer con el papel, si nos lo llevamos en la basura o no. No voy a hablar de eso, pero por lo menos que sepáis que debéis hacerlo a una distancia razonable de la ruta. Bueno, pues esta tercera regla se refiere a basura, y es que toda la basura que generamos cuando hacemos una ruta deberíamos depositarla en un contenedor adecuado o en una papelera. Yo personalmente lo que os recomendaría es que llevarais en la mochila una bolsa de plástico y a medida que generáis basura la metáis en esa bolsa de plástico. Estaríamos hablando de envoltorios de bocadillo, una lata de Coca-Cola, una bolsa de patatas fritas, lo que sea que generéis en esa bolsa y luego la bolsa en la mochila. Y cuando lleguéis a una zona que tenga un contenedor de basura o una papelera, pues depositar vuestra basura allí. Al mismo tiempo, y si queréis ayudar, si encontráis basura cuando estáis haciendo la ruta, pues la ponéis en vuestra bolsa de basura y lo mismo, cuando encontréis un contenedor de basura o una papelera, pues lo depositáis ahí. Bueno, pues la regla número 4 establece quién tiene prioridad en esas partes de la ruta que son en pendiente y donde no hay espacio suficiente para que dos personas pasen al mismo tiempo. Bueno, pues en esos casos el que tiene prioridad es siempre, siempre la persona que está subiendo. Es decir, que si estás bajando esta pendiente y hay alguien que está subiendo en dirección contraria y no hay espacio suficiente para los dos, tienes que esperar a que la persona que suba te pase. Otro caso bien distinto sería si el que está subiendo cede el paso al que está bajando. En ese caso, por supuesto, la persona que baja tendría todo el derecho del mundo a ir primero, pero siempre que la persona que está subiendo ceda el paso. Insisto que la persona que sube siempre tiene prioridad.
Bueno, la quinta regla de mi lista se refiere a el parar, es decir, cuando estamos haciendo una ruta, pues a veces queremos pararnos para descansar o a lo mejor para disfrutar de las vistas alrededor o a lo mejor para comer o por la razón que sea. Cuando este es el caso, deberíamos hacerlo de tal manera que no bloqueamos el camino, es decir, nos apartamos del camino y lo dejamos libre para que la gente pueda pasar sin ningún problema, no lo bloqueamos. Esta regla número 6, junto con las dos siguientes, se refiere a animales. En este caso en particular estaríamos hablando de ovejas, cabras, burros, caballos, vacas, este tipo de animales que están en el campo paciendo y que a veces nos encontramos cuando estamos haciendo senderismo. Y es que la norma o regla general es la de no molestarlos. Sí que es verdad que hay animales que son muy amistosos, que se acercan a uno, que quieren que lo acaricien. Esto lo he encontrado sobre todo en el caso de los burros, son unos animales muy amigables. Pero este no es siempre el caso y si queremos hacer una foto a un animal y nos estamos acercando y el animal está o bien retrocediendo o dándonos a entender que no quiere que nos acerquemos, deberíamos respetarlo y o bien hacer esa foto que queremos hacer desde lejos o no hacerla en absoluto y continuar nuestro camino. La regla número 7 en mi lista es acerca de animales salvajes y es que no deberíamos dar de comer a los animales salvajes. Los animales salvajes tienen comida más que suficiente donde están y no deberían de acostumbrarse a depender del ser humano para comer. Deberían continuar siendo salvajes. Así que olvidaros de darles de comer. No lo necesitan y no es bueno para ellos. La regla número 8 se refiere a perros, un tema que es delicado porque existen diferente normativa, diferentes leyes en diferentes áreas geográficas. En España, hasta donde yo sé, un perro que está en un lugar público debería ir con correa. Hasta donde yo sé. Y por favor, si sois dueños de perros y conocéis la normativa, por favor, hacedmelo saber en la sección de comentarios y así queda corregido. Pero en todo caso, yo diría que incluso en aquellos casos donde los perros estén sueltos, yo pediría a los dueños que tuvieran precaución o cuidado, que le echaran un ojo al perro para evitar problemas. Digo esto porque haciendo rutas de senderismo me he encontrado a perros sueltos que eran una delicia, que se veía claramente que son perros muy tranquilos, que no ocasionan ningún tipo de problema, que te pueden ladrar un poco, pero que tampoco es un problema tremendo, y otros perros que van corriendo hacia ti, ladrando como locos y enseñando los dientes, donde dices, uy, a ver si me va a morder. En esos casos yo diría o yo recomendaría al dueño que tuviera cuidado y que se asegurara de que el perro no ocasione ningún problema. Insisto que si estoy diciendo algo incorrecto, me lo hagáis saber en la sección de comentarios. La regla número 9 se refiere a gente que hace o que está haciendo el senderismo en grupos. Y es que si estamos haciendo senderismo en grupo, deberíamos de tratar, en la medida de lo posible, de dejar una porción del sendero libre para que la gente que quiera adelantarnos pueda o la gente que vaya en dirección contraria pueda pasar sin problema. La idea sería, de nuevo, no bloquear el camino. En la última regla voy a hablar de lo que yo considero cortesía y voy a hablar en particular de dos situaciones. En la primera es aquella situación en la que nos estamos aproximando a un senderista, quizás con la intención de adelantar, y este senderista no es consciente de que hay alguien detrás. Pues deberíamos hacer un poco de ruido, a lo mejor con los pies, con el bastón, silbar, de tal manera que hacemos a esta persona consciente de que o bien estamos detrás o estamos a punto de adelantar, para evitar situaciones incómodas o asustar a esta persona, ¿no? La segunda situación de la que quería hablar es aquella en la que nos encontramos con otro senderista. Pues no es mala idea el saludar o incluso pararse para hablar. A veces uno puede obtener información acerca del tiempo que hace en la cima, si hay mucha gente haciendo senderismo, si hay zonas de la ruta donde hay que tener cuidado, etc. Y no solo eso, sino que también genera una buena vibración, ¿no?, a la hora de hacer la ruta. El encontrarte a gente con la que hablar y compartir experiencias. Bueno amigos, hemos llegado al final del vídeo, pero antes de despedirme de vosotros quería comentar un par de cosas. En primer lugar, por supuesto que si veis que alguna de las normas o reglas que he mencionado en este vídeo es incorrecta, que me lo hagáis saber en la sección de comentarios sin ningún problema en absoluto, y adicionalmente que si pensáis que debería haber comentado alguna otra regla que os parece importante, pues que hagáis exactamente lo mismo.
Y finalmente deciros que si veis haciendo una ruta de senderismo gente que se comporta de una forma que es incorrecta, pues que no se lo tengáis en cuenta, porque a veces la gente se comporta así más por ignorancia que por otra cosa. En todo caso, espero que os haya ayudado de alguna manera este vídeo, y si es así, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir, y en todo caso os veo en el próximo. Cuidaros un montón.